Amigos, antes de compartirles esta experiencia, quiero contarles que yo soy una persona creyente de Dios, temerosa de Dios. Toda mi vida he buscado a Dios, porque ahorita antes de que empiecen a decir, es que te hace falta buscar de Dios, no hombre, yo toda mi vida he estado buscando de Dios. Soy muy temerosa de Dios, muy creyente de Dios y he tenido de hecho dos experiencias maravillosas, increíbles. Una de ellas ya se las conté por acá, la otra la tengo pendiente por contarles, pero créanme que soy una hija amada de Dios. Pero viví esta experiencia y esto es para el que crea. El que no crea, chao mi amigo, vaya y busque otra cosa en que entretenerse porque esto no es para usted. Teniendo esto claro, procedo a contarles. Resulta que yo tenía por allá, espere, no era por allá, espere que la tengo clarísima, yo tenía 16 años, ahorita tengo 38, o sea, hace muchos años. Yo vivía con mis padres aquí en la ciudad de Bogotá y mis hermanos. Yo por lo general he vivido casi que toda mi vida sola, pero esa temporada estuve con ellos. Resulta que todos nosotros somos de Boyacá y culturalmente pareciera que la mayoría, ¿no? Son tomatrago y en su mayoría son machistas, muy machistas. Y mi padre no era la excepción. De hecho, vivíamos en un hogar muy pesado, era muy pesado. Y no voy a ahondar en el tema, pero fueron tiempos muy difíciles. Fue una convivencia muy dura, fue un tiempo muy difícil. Tanto que yo llegué a un punto en el que yo veía que mi madre sufría mucho y, y llegué a tener pensamientos muy negativos hacia mi padre porque lo que yo veía era que el causante de su sufrimiento era él. Y yo pensaba en cómo sería la vida de todos nosotros sin él. Espero puedan comprender el tipo de pensamientos que venían a mi mente. Yo guardaba mucho rencor hacia él porque sentía que pues básicamente nos estaba amargando la existencia a mis hermanos y a mi madre. Fue un tiempo muy complicado. Ese tiempo ya pasó, amigos, pero les voy a contar lo que pasó en ese momento. Una noche, después de una discusión muy fuerte entre mis padres, yo me fui a dormir, pero me fui a dormir con los peores pensamientos en mi cabeza hacia mi padre. De hecho, en mi mente lo maldije. Y me fui a dormir. Mi habitación, les voy a contar cómo estaba distribuido el apartamento para que entiendan el relato que les voy a hacer a continuación. Habían dos habitaciones en la parte de atrás. Quedaba la sala, la cocina y la habitación de mis padres en la parte de al frente. De esa manera estaba distribuido. En una habitación estaba yo y en la habitación de al lado estaban mis hermanos y al frente, después de pasar a la sala, estaba la habitación de mis padres. Esa noche yo no podía dormir. Toda la vida he tenido la costumbre de taparme completamente, no sé si me entiendan, de hacer esta posición con la cobija o el cubrelecho tapándome la cara. Toda la vida lo he hecho. Y esa noche yo estaba así, con el cubrelecho así, tapándome la cara, pero no tocando mi rostro. Y yo empecé a sentir en algún momento que el cubrelecho bajaba y me tocaba la punta de la nariz. Y yo volvía y lo acomodaba, lo templaba con mis brazos y seguía en esta posición. Me pasó 3 veces, hice ese ejercicio 3 veces antes de que algo, una mano inmensa, porque siento que era una mano muy grande, me cogió la cara con todo y cubrelecho y me aplastó la cara, literal, me dejó bloqueada así contra la almohada. Yo quedé así bloqueada
no podía moverme, no podía hablar, solo sentía una mano grande y huesuda en mi cara que me oprimía contra la almohada y yo no podía sacar las manos para liberarme. El caso es que yo sentía una presencia maligna, horrible. Yo traté de orar, de abrir la boca para orar, pero no pude. Traté de mentalmente orar el Padre Nuestro y se me olvidó por completo. Lo único que yo podía en mi mente hasta donde llegaba era Padre Nuestro. Se me olvidaba el resto, entonces empecé a decir Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero era una desesperación, un miedo, un pánico, un terror horroroso que yo no había experimentado jamás en mi vida. En la medida en la que yo mentalmente decía Dios mío, Dios mío, Dios mío, esa cosa me fue soltando. Tanto que fue un momento en el que yo pude sacar las manos de la nuca y cogí el cubrelecho y lo bajé. Cuando yo bajo el cubrelecho, no les estoy mintiendo, amigos, vi la figura, para mí, la muerte. Era un espíritu de muerte, un demonio, no sé. Era parecido a, nunca yo había visto esa película Scary Movie, pero miren esto, en medio de la oscuridad era como ver algo así. Era muy parecido a eso. Yo vi eso y todo estaba oscuro, solamente alcanzaba a ver como no sé cómo decirles, como esa forma en medio de la oscuridad. Me levanté de la cama y salí corriendo a la habitación de mis padres, que recuerden quedaba pasando la sala. Yo llegué a la habitación de mis padres, trataba de gritar y no podía abrir la boca. Trataba de hablar, se me fueron las fuerzas, llegué casi que gateando a la puerta donde estaban mis padres y empecé a golpear, pero no podía. Entonces, cada vez que yo iba a tocar la puerta, se me resbalaba la mano así suavemente. No podía golpear, yo hacía apenas así y se me resbalaba la mano y yo caí sentada al lado de la puerta y hacía yo en la parte de atrás de la puerta, hacía yo así, pero no podía golpear, no tenía fuerzas y yo sentada desde la puerta de mis padres miraba al fondo a mi habitación y yo no veía esa presencia, pero la sentía en una esquina y era horrorosa. Yo no podía del miedo, no sé cuánto tiempo pasó. No sé cuánto tiempo pasó, pero hubo un momento en que yo empecé a sentirme tranquila y empecé a sentir que esa cosa ya no estaba allá. Pero yo la sentía inicialmente, la sentía sin verla, la sentía ya en mi habitación. De a pocos me empecé a sentir más tranquila, no sé cuánto tiempo pasó. Cuando ya me pude levantar, pues yo dije, no, ya para qué voy a llamar a mis padres. Me fui nuevamente. Intenté prender las luces. Cuando salí, porque ni siquiera en mi habitación, salí de mi habitación y fue a prender la luz de la sala y no prendía ninguna luz. Yo apenas le arrastraba mi mano en el y no prendían las luces, no prendió ninguna luz. Y por eso yo me quedé acurrucada en la puerta de mis padres, mirando hacia mi habitación allá al fondo. Y no veía nada, pero sentía esa presencia allá. Amigos, hasta aquí les voy a dejar este relato. Les voy a poner un segundo video porque acá el tiempo no me deja cargar todo el tiempo, entonces lo corto aquí. Busquen la segunda parte en mi perfil para que sepan cómo concluyó esto.